La antigua amistad entre los Zambada y los Guzmán se ha transformado en una feroz confrontación. Aunque ambos grupos crecieron juntos, y sus padres, Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada, mantenían una relación cercana que llevó al cártel de Sinaloa a su auge. Sus hijos ahora están en guerra, impulsados por la ambición y la lucha por el poder. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificación. También te invito a que me regales un like. De esta manera me ayudas a crecer el canal. La guerra en Culiacán, protagonizada por los Chapitos y el Mayito Flaco, es uno de los conflictos más sangrientos y complejos en la historia reciente del narcotráfico en México. Este enfrentamiento no solo refleja la lucha por el control de un territorio clave en el narcotráfico, sino también una pugna por la supremacía dentro del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Los actores principales son los hijos de El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, y la facción liderada por Ismael Zambada y su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, quienes representan al grupo conocido como La Malliza. Antes de profundizar en este conflicto, es importante entender el contexto histórico del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, fundado en la década de 1980, se convirtió en la organización criminal más poderosa de México gracias a su estructura descentralizada y alianzas con otros cárteles y autoridades corruptas en México y Estados Unidos. Sus líderes, El Chapo Guzmán e Ismael Zambada, destacaron por su habilidad en el narcotráfico. El Chapo por su brutalidad y evasión de la justicia, y el Mayo por su discreción y operaciones en las sombras. Tras la captura y extradición de El Chapo en 2016, sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, asumieron el control de su facción, generando tensiones con la facción de El Mayo, conocida como La Malliza. Esto desató un conflicto interno por el poder dentro del cártel. Los Chapitos, a pesar de su juventud y menor experiencia, han demostrado ser violentos y decididos. Un evento clave fue el Culiacanazo en octubre de 2019, donde enfrentaron a las fuerzas de seguridad mexicanas para liberar a Ovidio Guzmán, mostrando su poder militar. Desde entonces, han continuado expandiendo su influencia y consolidando su poder en Sinaloa y otras regiones, manteniendo un control significativo sobre el narcotráfico en medio de desafíos internos y externos. El Mayo Zambada es un líder enigmático y longevo del cártel de Sinaloa, reconocido por su habilidad para evadir la captura y operar en la sombra. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo ha mantenido un perfil bajo y es considerado el verdadero arquitecto del éxito del cártel, gracias a su red de contactos y lealtades. Su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Mayito Flaco, juega un papel clave en la facción de La Malliza, que ha ganado relevancia tras su liberación en 2021. La lucha interna entre los Chapitos, hijos de El Chapo, y La Malliza se ha intensificado, con violentos enfrentamientos en Culiacán. La traición de los Chapitos al entregar a El Mayo a las autoridades estadounidenses ha exacerbado el conflicto, que no solo gira en torno al control territorial, sino también al liderazgo del narcotráfico en México. Mientras los Chapitos, más jóvenes y agresivos, utilizan tácticas violentas y militares para enfrentar a sus rivales, La Malliza, liderada por El Mayo y su hijo, prefiere un enfoque más discreto y estratégico, apoyándose en alianzas forjadas a lo largo de los años. Esta diferencia en enfoques es un factor crucial en la guerra interna actual del cártel de Sinaloa, donde ambos grupos buscan consolidar su poder en un contexto de creciente violencia y competencia por el liderazgo del narcotráfico. La intervención de los gobiernos de México y Estados Unidos es crucial en la lucha interna del cártel de Sinaloa. Ambos han intensificado operativos para desmantelar sus operaciones, aunque el cártel sigue fuerte gracias a la corrupción. En México, la estrategia de abrazos, no balazos, ha sido criticada por no frenar la violencia, mientras que EU ha aumentado la presión, especialmente tras la extradición de El Chapo Guzmán, aunque El Mayo Zambada sigue libre. En la guerra entre los Chapitos y La Malliza, los Chapitos cuentan con la ventaja de la juventud y un ejército de sicarios leales, mientras que La Malliza tiene la experiencia de El Mayo y su hijo, El Mayito Flaco, respaldado por aliados clave. El desenlace de esta lucha dependerá de la intervención estatal,
las alianzas con otros grupos criminales y la habilidad de los líderes para manejar la situación. Los Guzmán han implementado una estrategia que combina violencia y planes discretos para consolidar su control sobre el cártel. Un objetivo clave es la liberación de Ovidio, el ratón. Se especula que la posible caída del Mayo podría ser el resultado de una traición orquestada por los hermanos Guzmán. La traición ha sido un tema recurrente en la historia del cártel. La ruptura entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva habría sido causada por una supuesta traición de El Chapo, quien intercambió la liberación de su hijo Iván Archibaldo por la captura de un líder de los Beltrán Leiva. Más tarde, en 2018, fue El Chapo quien sufrió una traición por parte de Vicente Zambada, alias El Vicentillo, hijo de El Mayo, quien se convirtió en testigo protegido y colaboró con la DEA, revelando información que condujo a la cadena perpetua del Chapo. A pesar de las revelaciones de El Vicentillo, El Mayo no fue capturado, lo que alimenta sospechas de que pudo haber coordinado su escape con su hijo. Esta situación ha generado especulaciones sobre una posible rivalidad entre los Guzmán Salazar y El Mayo por el control del cártel. A pesar de las tensiones internas, el cártel de Sinaloa seguía operando unido, aunque fragmentado en 4 facciones, una de ellas liderada por Aureliano Guzmán, el Guano. Aunque desconfiaban entre sí, no podían separarse debido a la guerra con el cártel Jalisco Nueva Generación. La relación entre las familias Guzmán y Zambada era tensa. En septiembre de 2023, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, fue arrestado en Texas mientras volaba con Ismael El Mayo. Sin embargo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar no estuvieron implicados en esa detención. Una nueva versión señala que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como líderes de los Chapitos, habrían participado en la planificación del arresto de Joaquín Guzmán López y de Ismael El Mayo. Según la periodista Anabel Hernández, en su columna del 30 de julio, fuentes cercanas a los Zambada revelaron que los hermanos Guzmán fueron clave en un presunto secuestro del cofundador del cártel de Sinaloa. Según esta versión, un exsecretario de Zambada indicó que Iván y Jesús Alfredo convocaron a Zambada a una reunión en Culiacán, bajo el pretexto de tratar un asunto urgente. Sin embargo, la desconfianza hacia los Guzmán Salazar hizo que Zambada utilizara a Joaquín Guzmán López como señuelo para evitar una trampa. Según una versión que circula entre los cercanos a los Zambada, Ismael Zambada fue advertido por sus sicarios, por medio de su hijo, de no asistir a una reunión pactada con los Chapitos. Anabel Hernández, en su columna, explicó que esta advertencia se debía a la cadena de violencia y promesas incumplidas por parte de los Chapitos. Sin embargo, El Mayo aceptó la cita para intentar mantener una buena relación con los hijos de Guzmán. La versión de Anabel Hernández indica que la operación para capturar al Mayo Zambada fue orquestada por el FBI durante más de un año, con Joaquín Guzmán López jugando un papel clave de manera voluntaria. Sin embargo, esto contradice las afirmaciones del abogado del Güero Moreno, quien niega que su cliente tuviera algún acuerdo con el gobierno de E.U. y menciona que podría enfrentar la pena de muerte, dado que no fue extraditado por México. Un aspecto crucial es la ambigüedad sobre el motivo real de la reunión entre Zambada y los Chapitos. Informes indican que el secuestro del Mayo se produjo cerca de Bellavista, donde fue emboscado junto a sus escoltas por sicarios de los Guzmán López. Al entrar en la casa, los hombres armados redujeron a 4 guardaespaldas, quienes se encuentran desaparecidos, posiblemente muertos. Según el abogado de Zambada, él fue trasladado a E.U. en contra de su voluntad, esposado y encapuchado. Este incidente ha sido interpretado como una jugada estratégica de Iván Archibaldo Guzmán para consolidar su liderazgo en el cártel de Sinaloa. Al liberar a su hermano menor, Ovidio Guzmán, de las autoridades estadounidenses, Iván podría haberse asegurado el control absoluto del cártel, debilitando significativamente a los Zambada. Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, ha seguido una estrategia sigilosa pero efectiva para consolidar su poder dentro del cártel de Sinaloa. Se ha rumoreado que ha establecido conexiones clandestinas dentro de la DEA, reminiscentes de las operaciones de su padre. Con un control férreo sobre sus facciones y células delictivas, ha dejado claro su dominio en Sinaloa,
castigando cualquier intento de desobediencia. Junto a su hermano Jesús Alfredo, Iván ha protagonizado movimientos que han atraído la atención internacional, consolidando su influencia en el cártel, que sigue siendo una de las organizaciones más poderosas en el narcotráfico global. A pesar del crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, este ha mostrado fragmentación interna, lo que debilita su cohesión. En contraste, el cártel de Sinaloa ha demostrado una notable capacidad de adaptación, manteniéndose unido a pesar de las diferencias entre sus líderes. En un giro sorprendente, Iván ha intentado distanciarse del tráfico de fentanilo, a pesar de ser señalado como uno de los principales responsables de su producción y distribución, lo que ha desatado una crisis de salud pública en Estados Unidos. A través de narcomantas y comunicados, los Chapitos han expresado su intención de frenar la producción de esta droga y han lanzado operaciones armadas contra otros cárteles involucrados, posiblemente para reducir la presión de la DEA y presentarse como opositores a la droga. Este enfoque refleja una táctica calculada para asegurar su posición de poder en el narcotráfico global. Un grupo clave en esta supuesta lucha es los Gorilas, brazo armado de los Chapitos, que ha intimidado a otros cárteles en Sonora, anunciando su guerra contra aquellos que siguen produciendo el opioide. No obstante, se especula que esta campaña podría tener un motivo oculto: eliminar a la competencia y monopolizar el mercado de drogas. El Fenta es extremadamente rentable por su bajo costo de producción y su alto poder adictivo, lo que dificulta creer que los Chapitos lo hayan abandonado completamente. Se cree que han llevado a cabo experimentos para determinar dosis letales y ajustar la distribución, buscando evitar que el fentanilo genere un número de muertes tan alto que ponga en riesgo su negocio y atraiga demasiada atención de las autoridades. La narrativa de los Chapitos como defensores del bienestar público es vista como una estrategia para ganar tiempo y consolidar su control sobre el tráfico de drogas. Su aparente distanciamiento del Fenta podría ser un intento de desviar la atención hacia cárteles rivales y, eventualmente, posicionarse como dominadores del mercado de opioides. El liderazgo de Iván Archibaldo busca consolidar el poder del cártel de Sinaloa, con la posibilidad de superar incluso la influencia que tuvo el Chapo. Por otro lado, Ismael Zambada Siqueiros ha jugado un papel crucial en la supervisión de operaciones estratégicas del cártel. A diferencia de los Chapitos, su perfil es más discreto, pero igualmente influyente. A pesar de su arresto en 2014 y extradición a Estados Unidos, su familia mantuvo su poder en la organización, y se especula que siguió vinculado a las operaciones incluso desde prisión. El arresto de su padre en 2023 ha generado un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa, desencadenando una disputa violenta entre facciones. Los Chapitos se enfrentan a la facción de El Mallito Flaco, en una lucha por el control de la organización. Esta pugna ha llevado a un aumento de la violencia en Sinaloa, con enfrentamientos armados que han dejado múltiples muertos y heridos. El Mallito Flaco ha contado con aliados poderosos dentro de la organización, como el Changuito Antrax, un operador militar con vasta experiencia en tácticas de guerra, lo que le da una ventaja significativa en el conflicto. Además, su red de contactos se extiende a sectores clave, como la política y la seguridad, lo que le otorga una influencia considerable en plazas estratégicas como Ciudad de México. Aunque su liderazgo ha sido discreto, su capacidad para maniobrar en este entorno hostil será crucial para su supervivencia y posible consolidación como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la facción de los Chapitos, conocida por su enfoque violento y agresivo, representa una amenaza constante, lo que pone en duda el futuro de El Mallito Flaco y su capacidad para mantener el control en medio de la lucha interna. El desenlace de esta disputa marcará el futuro del cártel de Sinaloa y del narcotráfico en México. Las decisiones estratégicas que tome El Mallito en medio de esta tormenta de violencia, traiciones y alianzas frágiles serán determinantes en su éxito o fracaso como líder dentro de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Mallito, fue arrestado en 2014 y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas. A pesar de su encarcelamiento, su influencia en el cártel de Sinaloa no desapareció, ya que su padre, el Mayo Zambada, seguía liderando la organización. Incluso tras su captura en 2023, se especula que el Mallito Flaco ha seguido manejando aspectos importantes del negocio desde prisión, destacando en la lucha interna del cártel.
La captura del Mayo Zambada ha desencadenado una violenta lucha interna en el cártel de Sinaloa, particularmente entre los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, y la facción de la Malliza, liderada por Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco. Los enfrentamientos, que se intensificaron en Culiacán en septiembre, se deben a la disputa por el control de territorios estratégicos y el liderazgo del cártel. Anabel Hernández señala que El Mayito Flaco cuenta con importantes aliados, como el Changuito Antrax, un operador militar fiel a El Mayo, y un operador con contactos en la Marina y Sedena, que ha sido clave para mantener las operaciones internacionales del cártel. También se especula que la facción del Chapo Isidro podría estar respaldando a la Malliza, complicando aún más la situación interna. El Mayito Flaco se enfrentan a un momento decisivo: mantener su posición en la organización en medio de traiciones y violencia o caer en la lucha por el poder. Su éxito dependerá de su habilidad para consolidar alianzas y manejar estratégicamente la creciente crisis dentro del cártel. Comparte tus opiniones sobre el video en la sección de comentarios. No te olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Nos vemos en la próxima!